Bueno, entonces acá, qué pena que se me cerró el video, acá vamos a marcarlo como un datetime, ¿cierto? Mejor. Y vamos a decirle que por defecto utilice el current timestamp, o sea, el tiempo actual. Y lo mismo vamos a decirle a otra que sea actualizado, actualizado, va a ser también un datetime y va a estar en nulo, va a estar marcado como nulo. Y otro que se llame eliminado, va a ser un datetime y va a estar también como nulo por defecto, ¿cierto? Va a estar marcado como nulo. Aunque esto lo podemos quitar, quitémosle esto si quieren para que, porque pues por defecto él ya lo coloca como nulo, ¿cierto? Ahí está. Y cerramos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que ya tenemos acá nuestra tablita y esa tablita tiene el ID, los nombres, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, el peso. Entonces vamos a utilizar una base de datos que tenga el nombre similar a este, ¿cierto? Entonces vamos a venir por acá, yo le voy a cambiar el nombre a esta base de datos, le voy a colocar igual a como habíamos llamado nosotros nuestra en settings, como habíamos llamado nosotros a la cadena de conexión. En este caso la llamamos BD jornaleros. Entonces acá yo le di clic derecho a esto, le di por acá, esto tiene unos panelcitos donde usted puede ocultar o no ocultar, qué pena, puede ocultar o no ocultar, ¿cierto? Las funcionalidades de los paneles. Entonces yo le dije clic derecho, editar esquema, él me abre esto y le voy a decir que voy a crear, el nombre del esquema va a ser BD jornaleros y le doy guardar, control S, ¿cierto? Control S, listo, control S. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a este señor de que por favor este diagrama, vamos a venir, le vamos a dar por acá file, vamos a decir que lo va a exportar y que lo va a exportar y va a generar la ingeniería inversa para que este diagramita que acabamos de crear acá lo convierta en un script de SQL. Entonces le decimos, hey, ve, por favor, generar el de borrar esquema, ¿cierto? Generar ese. Generar los insert por si de pronto hay algún insert. Y le decimos que va a continuar. Le decimos, hey, exportar solamente las tablas, que es lo único que tenemos hasta ahora. Y él tiene esto acá. Entonces yo le voy a decir control A, le doy después control C, pues copiamos esto, este es el esquema, este es el script de base de datos y le decimos finalizar. En control C entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos abrir desde acá nuestro PHP MyAdmin. Para eso colocamos la ruta localhost 2.80 PHP MyAdmin y le damos enter para que entremos a nuestro administrador de PHP. Listo, para que entremos a nuestro administrador de PHP. Acá, ¿qué hacemos? Acá le decimos, hey, tenemos un SQL que queremos ejecutar. ¿Cuál es? Lo que tenemos en el control C, o sea que acá le damos control V. Vamos a verificar acá. Acá tengo esto. Entonces él dice, hey, drop a shame. Si existe, borre el esquema si existe, ve de jornaleros y cree un esquema que se llama BD jornaleros y úselo y cree esta tabla, ¿cierto? Vamos a darle continuar para ver qué pasa. Le damos continuar y él dice, señor, acabé de crear la base de datos BD jornaleros. Para verificar eso, actualizamos acá y vemos que tenemos una nueva base de datos, verán acá, que se llama BD jornaleros, que tiene una tablita que se llama TBL jornaleros, que tiene la siguiente estructura. Tiene un ID que es la primary key, que es autoincrementable, unos nombres, el correo electrónico, la fecha, el peso, un estado,
el datetime, que por defecto es el tiempo actual, cuando es creado, actualizado va a ser nulo y eliminado va a ser nulo. Acabamos de crear nuestra base de datos. Esta herramienta le sirve mucho para realizar ese tipo de modelos. Si usted quisiera tener otra tabla, entonces otra tablita por acá y usted vuelve y la edita. Si usted quiere hacerle inserts a esto, entonces usted selecciona la tabla, le dice que le va a hacer unos inserts y usted acá empieza a insertar con las mismas columnas que usted tiene acá, las foreign keys, si quiere crear triggers, opciones que usted tiene, de los autoincrementables, muchas cosas, los privilegios, quiénes son los dueños de esto y todo. Esto es muy bacano, muchachos. Esta herramientica le sirve bastante. Listo. Por ahora solo necesitábamos que tuviera esto lo podemos borrar. Clic derecho, vamos a darle borrar. Table, esta tablita. Vamos a borrarla. Delete table. Listo, ahora sí, ya se borró. Era delete. Listo, ahora no necesitamos sino esto. Muy bien. Guardan el diagramita, cierran, ya pueden cerrar acá MySQL y nos venimos para acá, ya tenemos esto. Entonces, les voy a dejar, como vamos a trabajar con Slim Framework, vamos a entrar a la siguiente ruta. Esta es la ruta oficial del repositorio en Git de Fluent PDO. Entonces los invito a que entren a esta ruta y entren a esta documentación. Este es el repositorio oficial. En el repositorio oficial tienen un enlace a una página donde hay un poquitico más especificado cuál es la documentación de Fluent PDO, cómo se trabaja, qué es lo que trae cuando usted va a hacer un select, cómo hace el from, qué es la tabla, qué es el ID. Usted puede seleccionar las columnas, que puede hacer un group by, un having, un order by, que lo puede hacer fetch y le puede colocar las columnas por las que quieres hacer un fetch, que puedes hacer fetch part, fetch all, ¿cierto? Todo lo que puedes hacer cuando utilizas cualquiera de las consultas es muy bacano, pues está como la documentación. Esa documentación, si vemos que usted toca acá y él le abre esta página de Git, que está pues, hosteada en Git. Hay otra que me parece muy bacana, que es de SidePoint, es esta ruta, y esta ruta se las voy a dejar en el video, listo. Entonces muestra cómo, por ejemplo, si vas a trabajar con varias tablas, cómo haces inner joint, cómo se instala Fluent PDO, cómo se crea la instancia, las operaciones básicas de select. Él empieza el limit, el having, el order by, el group by, cómo se hacen los fetch, que es un fetch pairs, que es un fetch all, cómo se hacen las operaciones del CRUD básicas como insert, update and delete. Entonces él te va mostrando acá, y cómo hacer cosas avanzaditas. Entonces cómo hacer los joins, cómo hacer un debug. Es muy bacano, este tutorialcito es muy bacano y te enseña cómo trabajar con Fluent PDO. Lo mismo otro por acá de Coded Rings. Este me parece muy brutal también. Te permite entonces realizar eso. Te va explicando cómo se hacen, cómo trabaja, cómo se hace un where, muchas cositas, ¿cierto? Que son importantes de que ustedes las conozcan y de que busquen sobre Fluent PDO. Y este otro también de Hawk Labs, que es muy bacano. También ahí les dejé la rutica, yo les dejo la rutica en el video y ustedes lo van viendo, ¿cierto? Van viendo cómo se crea la conexión hacia la base de datos, cuáles son las consultas que usted puede hacer. Miren que él acá les va dejando inserciones, actualizaciones, es muy bacancito. Entonces yo les voy a dejar esta documentación, se las quería tener acá abiertica porque vamos a realizar varias cosas con esto, con Fluent PDO, que es con el que vamos a trabajar, porque vamos a trabajar ya la parte de los modelos, que es la parte de la conexión hacia la base de datos. Listo. Entonces para eso, vamos a crear dentro de nuestra carpeta models, dentro de la carpeta models, vamos a crear otra carpeta que se llame B1, que significa los modelos que van a pertenecer a la versión 1. Y al igual que como hicimos con los controladores, a estos modelos les vamos a colocar acá también que cojan son los modelos que van a pertenecer a la versión 1.
Listo, porque miren que los controladores tenemos que los controladores que pertenecen a la versión 1. En los modelos vamos a tener igual lo mismo. Acá vamos a crear, por ejemplo, un archivo que se llame jornalero model.php. O sea que cuando el loader vaya a requerir los archivos, va a entrar a los modelos y a la versión 1 de esos modelos. O sea que nos va a requerir al jornalero model en la versión 1. Listo. Acá, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Ahí lo que vamos a hacer es decirle, lo primero, el encabezado de PHP, ¿cierto? Le decimos que pertenece a un namespace. Recordemos que siempre estamos trabajando con namespace. ¿A qué namespace pertenece? src slash models slash b1. Perdón, b1. Válon ahí. Y como acá vamos a trabajar con TreeCatch, le vamos a decir que use las excepciones. Listo, que use las excepciones. Hasta acá estamos perfectos. Ahora le decimos que cree una clase. Que cree una clase que se llame jornalero model. Ahí lo tenemos, jornalero model. Y le decimos que vamos a crear 4 variables privadas muy importantes. La variable de db, ¿cierto? No, mentiras, no, vamos a crear, sí, las 4. Una db, que es el que va a tener toda la base de datos. O sea, la que va a tener la conexión hacia la base de datos, Confluent PDO y PDO. Y vamos a tener una variable para las conexiones solamente Confluent PDO, otra variable para PDO y otra variable que va a llamarse tabla, que va a tener el nombre de la tabla con la que nos vamos a conectar hacia la base de datos para este modelo. Listo. Entonces para eso vamos a crear private. Vamos a crear la primera variable. Database. Conexiones. Vamos a llamarla así, conexiones. No la llamamos database, conexiones. Y va a ser igual a null. Vamos a crear acá private. PDO es igual a null. Private Fluent PDO es igual a nulo. Private. Y esta tabla se va a llamar TBL jornalero, que es como se llama nuestra tabla en la base de datos. En nuestra base de datos, porque se re localhost 80 slash php myadmin. En nuestra base de datos, la tabla que nosotros tenemos se llama TBL jornalero. O sea que acá la vamos a llamar igual, TBL jornalero. Y eso va a ser igual a el nombre de la tabla en la base de datos, TBL jornalero. Listo, perfecto, hasta ahí tenemos todo muy bien. Ahora, vamos a crear el constructor de esta clase. Para crear el constructor de esta clase, entonces decimos public function. Vamos a llamar el constructor. El constructor se puede llamar o en mayúscula o en minúscula. Construct, como ustedes quieran. ¿Cierto? Y le vamos a decir que ese constructor, que dentro de ese constructor que vamos a hacer, ese constructor va a recibir una variable que se llama conexiones. Las conexiones que nosotros hicimos previamente. ¿Cuáles? Las de Fluent PDO y las de PDO. ¿Cierto? Entonces le vamos a decir que a una variable privada que nosotros tenemos acá, que se llama conexiones, le va a llevar ¿a quién? A esas conexiones que le pasen por el constructor a este modelo. Este modelo ahorita lo utilizamos, ahorita vemos dónde le pasamos esas conexiones. Y le vamos a decir que además, que a this.pdo va a ser igual a conexiones y que conexiones dentro de él tiene una variable que se llama que se llama PDO, y que conexiones además tiene otra variable que se llama Fluent PDO. Ojo pues a lo que vamos a hacer acá.
Entonces resulta que miren lo que llevamos hasta el momento. ¿Qué le dijimos? Vamos a crear una clase, jornalero model, que tiene estas 4 variables privadas. La primera es la que va a tener las 2 conexiones, tanto la de Fluent PDO como la de PDO. Esta va a contener solo la conexión de PDO, esta va a contener solo la conexión de Fluent, y esta tiene el nombre de la tabla hacia la base de datos. El constructor del jornalero model recibe las conexiones. ¿Dónde se hacen estas conexiones? Recordemos que nosotros creamos una clase que se llama database, que se encarga de crear la conexión para PDO y la conexión para Fluent PDO, para estas dos, ¿cierto? Se retorna PDO y Fluent PDO. Y creamos una dependencia, vean acá, van en la dependencia, que esta dependencia se encarga de retornar lo que retorna obtener instancia. ¿Qué retorna obtener instancia? Obtener instancia retorna la clase. O sea que esta clase nosotros podemos sacar tanto Fluent PDO como APDO, que son las conexiones que ya creamos. Para poder acceder hacia esa conexión, nosotros vamos a venir. ¿Quién es el que va a utilizar el modelo? El modelo lo va a utilizar este controlador. O sea que para poder utilizarlo, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a llamar este namespace. Aquí vamos a decirle, hey señor, por favor, utilice src models, y de modelos, por favor, utilice jornalero model, que es un modelo que voy a utilizar. Por acá habíamos creado una clase o una variable, perdón, que se llama jornalero model. Esa variable jornalero model, ¿qué se va a encargar de hacer? Esa va a ser la variable que va a contener cuál es el modelo con el que vamos a trabajar. Para eso, ¿qué le vamos a decir? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir this, que apunta a jornalero model. Eso va a ser igual a una nueva instancia de la clase jornalero model. Y si ven, jornalero model recibe una variable que se llama conexiones. Para trabajar con esas conexiones, entonces nosotros vamos a crear acá una variable local que se llame conexiones, que va a ser igual a, vamos a decirle, hey, llama a app, y app tiene una dependencia. App tiene una dependencia, y esa dependencia se llama database. Muchachos, ¿dónde identifican ustedes que tengo una dependencia que se llama database? Mírenla acá. Usted la llamó database y usted acá la llama base o conexiones. Digamos que usted la llaman acá conexiones. Acá, cuando usted llame app, está llamando esa Slim, y Slim tiene una dependencia que se llama conexiones. Usted también lo puede hacer ahí, ¿cierto? Entonces acá la habíamos llamado database. O sea que acá database retorna todas las conexiones. Entonces por eso es que acá llamamos a database. Listo. Y estas conexiones son las que nosotros le pasamos a quién, a este señor acá. Listo. Pero para poder acceder a eso, ojo, para poder acceder a eso, nosotros necesitamos primero acceder al contenedor. O sea que si dice app es la que contiene el contenedor, vamos a llamar a esa variable contenedor. ¿Sí? Si lo hubiéramos dejado como estaba anteriormente, nos iba a salir un error. Tenemos que llamar esa de app, necesitamos obtener el contenedor. Y como esta variable app que pertenece a nuestra clase ya tiene ese contenedor, ahora sí, con el contenedor podemos acceder a las dependencias. De lo contrario no funcionaría si lo dejáramos como estaba anteriormente. Y ahora sí, esas conexiones son las que le pasamos a nuestro modelo. Y ya nuestro modelo, ¿qué hace? Nuestro modelo se encarga de, acá nos falta un punto y coma, nuestro modelo se encarga de coger esa conexión y repartirla para Fluent y para PDO y para Fluent PDO, ¿cierto? ¿Qué son cuáles conexiones? Las dos que creamos acá, véalas acá, creamos una conexión para PDO, que es una instancia, y una instancia de Fluent, y vea que la llamamos así. Listo. Muy bien, ojo pues, entonces ya tenemos la conexión hacia la base de datos. Ahora, ya teniendo la conexión hacia la base de datos, vamos a crear los métodos. Unos métodos para crear, actualizar, leer, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá public function. Y vamos a llamarlas igual. Create
jornalero. Create jornalero, ¿qué recibe? Recibe los datos. O recibe un jornalero. ¿Cuáles datos? Recibe un jornalero. Ese jornalero, ¿qué va a hacer? Se va a insertar en la base de datos. Listo. Recordemos que todo lo que tenga que hacer con conexión hacia la base de datos debe estar dentro de un bloque tree catch, ¿cierto? Catch. Tree catch. Muy bien. Y el bloque tree catch debe tener una excepción. Excepción. Y acá se debe hacer la excepción. ¿Cierto? Se debe hacer la excepción. Véanlo ahí. Excepción. Y acá se debe generar una excepción que diga, una excepción personalizada, y acá le vamos a decir, ocurrió, ocurrió, tiene tilde en la O, ocurrió un error inesperado, dos puntos, y le concatenamos cuál es ese error. Decimos, pesos que apunta a get message. ¿Quién es ese get message? Ese, véanlo acá, es el de la excepción. Entonces, cada vez que si ocurre un error, él va a botar una excepción. Ocurrió un error. Y acá pudiésemos utilizar otro montón de cosas. Acá pudiésemos decirle cuál es el error, cuál es el código del error. Acá pudiésemos validar cuál es el error de SQL, etcétera, etcétera. Pero pues eso no nos corresponde todavía. Por ahora, simplemente vamos a decirle que genere un error. Ocurrió un error inesperado y que muestre cuál fue el error que ocurrió. Listo. Muy bien. Si por el contrario todo va a funcionar perfectamente, ¿qué esperamos que funcione perfectamente? Que de los datos, que del jornalero, lo llamamos fue jornalero, ¿cierto? Jornalero, que el jornalero tiene una variable que se llama fecha de nacimiento. Tiene un ítem en el array que se llama fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento lo tenemos que convertir para que MySQL lo pueda reconocer, si no MySQL no lo reconoce. Y para convertir eso desde PHP necesitamos decirle que utilice el siguiente formato, el formato de año, mes, día, y que convierta ese string. Hay una función que se llama str to time, que significa de string a tiempo, y le vamos a decir que le vamos a pasar a quién. Vamos a pasarle esa misma variable que estaba llegando en el objeto jornalero. O sea, acá le estamos diciendo que de pronto a lo que venía así, acá puede venir una fecha así, 07 del 05 del 07 del 93 va a ser igual a y como acá estamos convirtiendo a este formato año, mes, día, o sea que eso se va a convertir en año 1993, mes 07, día 05, y él se va a convertir. Listo. O sea que acá lo que estamos haciendo es que él está convirtiendo para guardar en MySQL correctamente. ¿Qué está convirtiendo? La fecha. Esta fecha la está convirtiendo en esta. Listo, eso fue lo que le dijimos ahí. Porque si no, puede que MySQL no nos guarde, que MySQL a veces es muy jodido, ¿cierto? Entonces acá lo convertimos con PHP. Yo lo voy a poner así para que sea como más clarito. Uy, se me fue la mano. Listo, ahora sí. Ahí. Entonces ahí lo convertimos. Ahora, ¿qué le decimos? Ahora le decimos, hey señor, vea, por favor retorne. Retorne. Lo que va a retornar, pues valga la redundancia, retorne. Lo que va a retornar una variable que llamamos fluentPDO. FluentPDO tiene un método que se llama insert
O pues, Fluent PDO tiene un método que se llama insert into. Uy, ahí se me fue. Insert into con I mayúscula. Insert into. Insert into con I mayúscula. Y insert into recibe 1. El nombre de la tabla en la que va a insertar. Nosotros tenemos una variable que se llama TBL jornalero, que tiene el nombre de la tabla en la que se va a insertar, coma, y recibe cuáles son los datos que va a insertar. En este caso, ¿qué datos va a insertar? Los datos del jornalero que le acabamos de pasar. O sea que eso va a retornar se insertó. Y para verificar que se insertó, Fluent tiene otro método que se llama execute. Execute. Que ejecuta este insert. O sea que me va a retornar 1 se insertó, o me va a retornar 2 o 3 dependiendo de los que yo haya insertado. En este caso pues solamente es 1, ¿cierto? Entonces me va a insertar, me va a retornar que insertó un jornalero. Ahí está. Ya tenemos nuestro insert, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hacer, hasta acá tenemos eso bien. Vamos a hacer entonces el leer, ¿cierto? El read. Entonces creemos una función public function read jornaleros y read jornaleros. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que va a retornar todos los jornaleros. Entonces no olvidemos, eso debe estar dentro de un try-catch, ¿cierto? Debe estar dentro de un try-catch siempre. Acá debemos retornar el error que se haya ocurrido, y le vamos a decir, hey, retorna por favor, Confluent PDO de la tabla. Ojo pues, de la tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla? En esta variable tenemos el nombre de nuestra tabla. Vean acá. Retornar de la tabla jornaleros todos los datos. Y para que retorne los datos debemos utilizar una función que se llama fetch al. Punto y coma. De esta manera ya hacemos un select a la base de datos de todos los datos de TBL jornalero. Miren qué tan bacano, es muy fácil. Miren que para hacer un inserinto simplemente le voy a decir en qué tabla y cuáles son los datos. Y acá, para poder leer, le debemos decir Fluent PDO y decirle que de esta tabla seleccione todos los datos. Listo. Vamos a hacer el leer, pero solo de uno en específico. O sea que vamos a recibir acá por parámetro. Entonces no se va a llamar read jornaleros, sino read jornalero. Y le decimos que acá vamos a recibir el ID del jornalero, ¿cierto? El ID del jornalero. Y le vamos a decir que retorne de Fluent PDO de la tabla jornalero. Y eso tiene un método que se llama where. ¿Dónde? Ojo pues, where, ¿dónde? Y acá le vamos a decir, vamos a ayudarnos un poquitico de la documentación de Slim. Miremos que cuando usted quiere hacer un where, usted le dice where y le pasa acá el nombre del campo al que usted va a hacer el where y el valor. O sea que acá le diríamos where ID jornalero. Así se llama ¿quién? Nuestra primary key en la vamos a venir acá a la tabla TBL jornalero. Acá lo llamamos ID jornalero. O sea que acá le vamos a hacer un where donde ese ID de jornalero sea igual a ¿quién? Al ID jornalero que estamos recibiendo por parámetro. Y acá ya no sería fetch al, sino que acá solamente diríamos fetch, porque solamente queremos uno. O sea, el primero que retorne esa consulta es el primero que vamos a obtener. Acá es fetch al porque son todos. Y acá es fetch es porque es uno solamente. Listo. Entonces hasta ahí ya creamos nuestros 3 métodos principales de crear, leer todos y leer uno en específico.
vamos a crear el de actualizar y el de eliminar. Entonces para eso voy a copiar esto mismo, ¿cierto? Vamos a copiarnos esto para que nos ahorremos acá el tiempo. Acá esto se va a llamar update jornalero. Va a recibir no el ID del jornalero, sino que va a recibir toda la información del jornalero con el que va a trabajar. Y le vamos a decir que, vea señor, vamos a crear una variable que se llama ID jornalero, porque necesitamos saber cuál es el ID del jornalero que usted va a editar. Para eso le decimos jornalero a este. Dentro de jornalero debe venir un ítem que se llama ID jornalero. Sáquelo. Y por favor, del objeto jornalero, borre. Hay una función de PHP que se llama unset. Unset, que permite borrar una variable, borrar esa variable para que sea indefinida o no exista. Le estamos diciendo que borre de los datos que llegan el ID del jornalero, porque ya lo guardamos, para que no edite ese ID de jornalero, ¿cierto? Porque no lo vamos a necesitar que lo edite, nosotros necesitamos que edite. Esto no se puede modificar. El ID es lo único que no se puede modificar, el resto sí se puede modificar, o sea que acá le estamos diciendo, vea, obtenga el ID, pero borre ese ID para que no lo modifique. Eso fue lo que le dijimos ahí, listo, para que no se me vayan a preocupar ahí. Y le decimos, vea, Confluent PO, por favor, actualice. Entonces hay una función que se llama update. Actualice. De esta tabla, ojo pues, actualice de esta tabla, actualice de esa tabla un ID en específico. Y para que usted actualice, entonces miren cómo se hace el update. Miren cómo es de sencillo. Usted le dice, hey, set. Y le pasa los datos acá que usted quiere modificar. Y luego le dice, donde el ID sea igual a el ID que usted va a trabajar. Listo. Lo mismo pasa por acá. Ustedes se vienen a la documentación, entonces se les muestra. Cuando usted va a hacer un actualizar, vamos a ver si por acá está, actualizar. No me lo muestran bien, vamos a verlos en SidePoint. Quiero mostrarles qué es lo que pasa acá. Update. Entonces acá le decimos, vea, tenemos un array que tiene el last name, véalo acá, que tiene en este caso sería el nombre, la fecha, el estado, bla, bla, bla. Tiene todos esos que vamos a actualizar y le decimos que lo actualice y se lo pasamos en el set. Por eso set recibe otra variable, o sea que acá le vamos a decir, hey, mira, set. ¿Qué le vamos a pasar en el set? Los datos del jornalero que estamos recibiendo por el método. Decimos, hey, ve, actualiza en la tabla jornalero la siguiente información, donde el ID del jornalero sea igual al ID del jornalero. Ojo que acá encontré un error, al ID del jornalero que acabamos de utilizar. Este error lo tenemos acá, mira, acá lo dejamos y es que ID jornalero y es jornalero. Listo, ojo con eso. Le decimos, hey, actualizarlo. Y acá no sería fetch, sino que como es una acción de modificación, le decimos que haga un execute, que ejecute esta actualización. Listo. Los fetch son para leer. Los execute son para realizar cambios en la base de datos. Cuando hacemos un crear, hacemos un cambio. Cuando hacemos un actualizar, hacemos un cambio. Cuando hacemos un eliminar, hacemos lo mismo. Listo, ojo pues ahí. Entonces ya lo tenemos listico. Ya tenemos el actualizar también. Ahora vamos a crear el eliminar. El eliminar es muy parecido al de listar uno solo. Por eso me voy a copiar este de arriba. Entonces acá, delete jornalero. ¿Recibe qué? Un ID del jornalero. Y le decimos que Confluent PO haga un delete from. Ojo, acá es con la from mayúscula. Borre de la tabla. Vamos a venir acá a la documentación para que vean que se hace el borrado así. Borre de esta tabla donde el ID sea igual a un ID en específico. Entonces ustedes acá le dicen borre de la tabla jornaleros donde el ID del jornalero sea igual al ID que está recibiendo por parámetro.
Y acá, como es una función que hace cambios, recordemos que se hace el execute. Listo, se hace el execute. De esta manera, entonces ya tenemos todas nuestras acciones básicas de CRUD para nuestro modelo de jornalero. Ya que quedaría faltando, ya lo que quedaría faltando es desde los controladores acceder a cada una de esas acciones para que verifiquemos si en realidad se insertan, actualizan, eliminan y listan la información como debe de ser. Listo. Hasta acá entonces terminamos este video y espero les haya gustado.